Hoy tendremos dos presentaciones. A primera orden del día, el doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, estará haciendo una presentación sobre entorno de coyuntura económica. Obligado a empezar por el tema de Estados Unidos, el año 2014 representó una expansión de 2.4, ligeramente por debajo del 2.8 que se tenía planeado allí. La línea roja punteada muestra las expectativas que se tenía de crecimiento para el 2014. En el arranque del 2015 se ha tenido un rebote bastante importante a tasas de crecimiento del 3.1, sin embargo por debajo del 3.6. Para el resto del año ustedes ven en el gráfico que se tiene un pronóstico de menor ritmo de actividad económica en Estados Unidos, va a estar creciendo entre 2.1 y 2.7, y por esa razón el grueso de los analistas hemos reducido a la baja el pronóstico de crecimiento para este año en curso. Inicialmente arrancamos muy optimistas, pensando que podría crecer 3%, más recientemente lo bajamos a 2.8 y el último dato que estamos manejando es 2.5, es decir, una cifra muy similar a la expansión del año 2014. Esto ha llevado a los académicos a discutir, y es muy importante para ustedes en las perspectivas de los próximos 5 años, si Estados Unidos estará enfrentando lo que se ha denominado en la literatura económica un estancamiento secular, producto de un menor dinamismo en las ganancias de la productividad multifactorial y también de vasos comunicantes, que lo vamos a ver en materia de Brasil, Rusia, India, China, que se están desacelerando, una Europa estancada, que hace que por lo tanto los vasos comunicantes sobre los Estados Unidos no lo lleven a crecer el 3% esperado, sino más una cifra en el rango entre el 2 y 2.5. Pasemos a Europa. Si uno cruza el Atlántico, se da cuenta que esa crisis post-Lehman 2008 no se le ha podido dar una fecha de finalización en el año 2014, como sí se le dio en el caso de los Estados Unidos. En el 2014 Europa creció menos del 1%, 0.9. Buena noticia, salió del negativo de menos 0.5 del 2013 y se perfila como pronóstico para el 2015 a un ritmo de expansión de 1.7. La zona euro, último dato, registra desempleo del orden de 11.3. Por último, el tema de inflación. Las dos líneas inferiores muestran que paradójicamente en esta recuperación que pudiera estar presionando vía demanda agregada a la inflación, lo que vemos es una caída por razones obvias de un precio del petróleo que bordeaba $100 barril y que ha caído en promedio a la mitad. Colombia en el cuarto trimestre de este año, último dato disponible del DANE, nos habló de un crecimiento bueno pero moderado, del orden del 3.5. ¿Qué pasó? Que el sector construcción, que venía creciendo a ritmos del 15% anual comparado con el de hace un año, no logró crecer el 7.5 que nosotros estábamos pronosticando, creció 5.9. El sector de construcción va a seguir liderando, pero con un menor dinamismo. No van a ser tasas del 10 y del 15, sino probablemente van a ser tasas de expansión del 5, del 6%. Buenas, pero por supuesto insuficientes para mantener el dinamismo del resto de la economía. Entonces, estamos hablando con los que sectores agropecuario, industrial y minería, todos tuvieron un mal desempeño, particularmente en el último trimestre. El agropecuario esperábamos verlo crecer a tasas del 3.2, creció menos del 1%. Industria, que esperábamos verla crecer 0.8, la bolita roja, fue negativo. Y por último, el sector minero, es evidente que la estantería se vino abajo con una contracción de 3.3, hay menores volúmenes y dificultades en continuar expandiéndose, dado dos elementos. Uno, la revolución Shell Gas Oil de los Estados Unidos, que pone a Estados Unidos en autosuficiencia, y el tema ambiental en el componente de carbón hace que Europa cada día más demande en menor proporción el carbón que quemado es tremendamente contaminante. En síntesis, cuando uno mira este gráfico en su conjunto, uno se lleva a la relación de que Colombia está creciendo moderadamente, no es una catástrofe,
Pero lo que no me gusta es que estamos como andando en una sola pata y las otras tres, agropecuaria, industria y minero, están mochas. ¿Qué implicó esto para el año 2014 como un todo? Una muy buena cifra, 4.6, la mejor de la región, como lo vamos a ver. En el arranque del año ha habido buenas noticias en materia de desempleo, lo cual me sorprende porque digo yo que no rima con lo que está ocurriendo en los otros sectores. Por ejemplo, ustedes ven que la tasa de desempleo de febrero fue 9.9, 82 puntos básicos por debajo del 10.7 de hace un año, y en el promedio año ustedes ven que se registra una tasa de desempleo de 9%, por debajo del 9.6 del 2013, luego hemos ido en la dirección correcta, pero la corrección en la tasa de desempleo va a un ritmo menor del que quisiéramos. En materia de formalización laboral, producto de la ley 1607 del 2012, sustituyendo parafiscales por el CRE, ha habido una buena noticia de ganancias en formalización del orden de 3 puntos porcentuales. Este indicador lo que está midiendo es el número de contribuyentes al PILA, a la seguridad social. No hay nada más objetivo que mirar eso. Si se está formalizando la economía, independientemente de que mi firma tenga 5, 3 empleados o 1.000, yo lo que quiero ver es que la gente esté cotizando por encima de la mesa a la seguridad social en pensiones y en salud. Y el gráfico nos dice que hoy, último dato, estamos cerca del 40%, exactamente 39,4%, en la relación contribuyentes al PILA sobre la población económicamente activa. En materia de expansión crediticia ha habido buenas noticias, quiere decir que el sector financiero ha tenido suficiente músculo para continuar apoyando el sector real. Ustedes ven que en diciembre la expansión fue de 15% en la expansión crediticia, la inflación fue mal contada del orden del 4, exactamente 3,7, luego hubo una expansión del 10-11% real. Entonces, la pieza buena macroeconómica colombiana es 1, inflación baja y estable, 2, flotación cambiaria, que vamos a ver en este momento les da la mano al sector exportador, y 3, un sector financiero que está pudiendo absorber mayores cargas de capitalización que se le han impuesto producto de Basilea III después de la crisis post-Lehman, o sea que el sector financiero está teniendo que hacer grandes esfuerzos por limpiar su capital, poner más dinero para fortificar las entidades y, enhorabuena, ha podido hacer eso y mantener el ritmo de expansión crediticia. El consumo de energía industrial, que es tal vez el mejor indicador líder de para dónde va el sector, está cayendo a tasas del 1.9. Y no debe sorprendernos que las cifras del DANE acaban de reportar una contracción de 2.9 en la producción industrial. Entonces, las posibilidades de Colombia están allí, pero en los vecinos, por razones de geopolítica, no hay posibilidades. Y en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los costos de transporte continúan siendo un karma en Colombia. Entonces, si yo me gano el 30% en la tasa de cambio, pero tengo un rosario de problemas, empezando por el transporte, costos energéticos que si bien han bajado todavía continúan siendo excesivos, y fuera de eso me suben la tasa de tributación en Colombia, pues la industria empieza a mostrar unas dificultades que aparecen allá en las cifras. El sector comercio, que cerró un magnífico año 2014 con expansiones cercanas al 10%, también en el arranque del año nos muestra febrero que ya solo crece a la mitad, a 4,8. ¿Cuál es el pronóstico que tiene ANIF para el año 2015? Como un todo, vemos una desaceleración de 3,8 que estábamos viendo hace 3 meses a solo 3,4, o sea, más de un punto porcentual respecto del 4,6, y para el primer trimestre del año, nuestro pronóstico es un crecimiento de 2,8. Entonces, 2015, vemos un crecimiento de 3,4, antes veíamos 3,8, estamos castigando el sector construcción, ya no lo vemos en 7,9 sino en 7,2. Transporte, arrancamos mal con el tema de los paros, eso ya nos restó crecimiento, ya no vemos 3,8 sino 3,5. Y en el agropecuario, por el estancamiento del sector café y otros, no vemos 3,1 sino 2,6. Industria ya no vemos 2,7 sino 2,3. Y minería, por el retraso en la recuperación del precio del petróleo, que antes la pensábamos que iba a venir más pronto, ya no vemos 2,5 sino 2%. Frente al 20% de desempleo del año 2000, cuando el país, Colombia, se hablaba de un estado fallido, pues hemos ido
convergiendo a una tasa de desempleo de largo plazo del 9%. En materia de crecimiento, noten cómo hemos ido fluctuando alrededor del 4,5%, pero 2015-2016 estaremos por debajo de ese valor, muy cercano al 3,4%. Ahora bien, dentro de la región, Colombia puede sacar pecho. Por ejemplo, 2014 crecimos 4,6%, superando al Perú 2,3% o al propio Chile 1,9%. Entonces, a pesar de que institucionalmente ha mejorado la ANI, la Financiera de Desarrollo Nacional, vamos a paso de tortuga. Y creo que nos va a llegar la cuenta de cobro de un Colombia que no es capaz de mantener crecimientos del 4,5% y que probablemente nos vamos a bajar al 4%. Ojalá no nos pase lo del Brasil. Hay que apretar el paso. La buena noticia, a diferencia del Brasil, es que creo que tenemos un norte claro, pro mercado. En buena hora rebota la tasa de cambio. Estamos en 2.500. Ya expliqué cómo este es uno de los componentes que debe ayudar a las exportaciones no tradicionales. Es un 29% de devaluación, elemento que ya expliqué, pero las exportaciones caen 30%, 33% en el arranque del año, y el año pasado cerraron con 11% en dólares. ¿Por qué? Por el componente minero energético. Ya no exportamos 60.000 millones de dólares, sino más cerca de 50.000. Tasa de cambio se ha recuperado 13%, vamos en la dirección correcta, pero la cuenta externa tiene un roto muy grande, que el año pasado me sorprendió, cerró en negativo -5%, que era la cifra que yo esperaba en el 2016. Ahora la del 2016 la vamos a ver con faltantes del 6%. Y la balanza comercial, que era superavitaria por petróleo y carbón, se vino abajo y es deficitaria en casi 3 puntos del PIB. Estamos esperanzados en que el precio del petróleo rebote, pero va lento. Actualmente estamos en 59 en el Brent, perdón. Eso implica la mezcla del colombiano a 50, pero el año pasado exportábamos a 88. Entonces se va a recuperar muy lentamente y eso hace que tengamos que tener 2015-2016 con menores ingresos desde el exterior y faltantes tributarios importantes. Colombia pensaba que era un país petrolero, pero la producción, las reservas, hagan la dimensión de Colombia, son más o menos del orden de 2.000 millones frente a 297.000 de Venezuela. Entonces, nos estamos viendo abocados eventualmente a pensar a una Colombia diferente porque petróleo no hay. Y carbón que sí hay, el comprador ya no está allí. Entonces, tenemos un cambio de chip importante que hacer si queremos seguir manteniendo. Cierro con lo siguiente. Buena noticia, inflación relativamente bajo control, va a estar cerca del techo del 4%, nosotros lo vimos en 3,7%. El Colcap, la bolsa se vino abajo, caída del 18%. Es en general un problema de todos los emergentes, pero en Colombia en particular por el tema de Ecopetrol nos ha golpeado muy fuertemente. Los TES se han mantenido relativamente bien, pero creo que vienen a fugias a partir de julio, cuando se presente el nuevo presupuesto del año 2016. Y cierro con lo siguiente. La posición fiscal de Colombia, si bien ha sido relativamente cómoda, de aquí en adelante se va a poner muy difícil. Ecopetrol y similares le pasaban 3 puntos del PIB a Colombia, con dificultad le va a pasar 1. O sea, se nos abrió un roto fiscal de 2 puntos del PIB, con los menores ingresos petroleros, y ya nos faltaba 1. La tasa efectiva de tributación de ustedes, señores empresarios, con la ley 1739, para la empresa grande se subió de 50,8 a 53 en los momentos más difíciles de la economía. Para una pyme pequeña que no esté sujeta al CRE y que no esté sujeta al impuesto patrimonial, hoy denominado riqueza, esa tasa está en 38%. Y la mala noticia es que si estas tasas de tributación hubieran permitido cerrar el hueco fiscal, vaya y venga, pero el hueco fiscal se ha ampliado. Estamos estancados en una presión tributaria del orden de 14,5% del PIB. Luego, de alguna manera, no podemos seguir pensando en apercollar a los empresarios que están haciendo patria y tenemos que pensar en impuestos indirectos. Entonces, como en economía, como en todo, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Medio lleno,
porque tenemos instituciones como el Banco de la República y tenemos una clase empresarial como la de ustedes, bien capacitada, con ímpetu, y vamos en la dirección correcta en materia de infraestructura, pero hay que apretar el paso. Medio vacío, nos dejamos coger la noche. Yo le he dicho al gobierno, ¿qué pasó con el auge de 2010-2014? Y todo lo que veo fue que decidieron meterle 7.000 millones de dólares a Reficar. Y no sé si esa era la mejor inversión. Muchas gracias, muy amables por su atención. Continuando con nuestra agenda, damos paso al doctor Sergio Arango, quien va a estar haciendo la presentación del módulo 1 del ciclo 5 de Empresas en Trayectoria Mega. Todo el desarrollo de los 5 módulos debe estar soportado en un trabajo en equipo, en un trabajo que se haga con su equipo de gerencia, con el equipo de ejecutivos de la compañía. Eso lo que va a permitir es que las organizaciones aprendan, es que los ejecutivos crezcan, es que se pueda construir una visión, es que se pueda crecer desde la integridad. No quiero entrar al módulo número 1 sin que entendamos que nos vamos a abarcar en un proyecto en el que hay 5 módulos. En el módulo número 1, simplemente lo que se va a hacer con el equipo ejecutivo es hacer reflexiones acerca de lo que es el entorno, acerca de cuáles son las capacidades que tiene la organización, de qué es lo que hace muy bien la organización y de cuál es el mercado y cuáles son los competidores. En el segundo se va a hablar como de definiciones estratégicas. El tercer módulo se va a hablar de talento, de cultura y de gestión del cambio. Y el cuarto módulo es, si ya lo tenemos todo tan claro y ya tenemos todo definido, entonces ¿cómo es que lo voy a ejecutar? Y en el quinto, entonces lo que se habla es que si ya lo tenemos todo tan claro y tenemos unas definiciones de largo plazo, entonces ¿cómo vamos a hacerlo sostenible? El módulo número 1 entonces habla de 4 grandes capítulos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es estrategia? ¿A qué hemos denominado módulo integrado? Vamos a hablar de entorno y ventaja competitiva y por último vamos a hablar de mi historia, de mis capacidades y de mis activos estratégicos. ¿Qué es estrategia? Estrategia es el camino para ser único. Estrategia es saber cómo yo voy a interactuar en esa cancha y en ese mundo. ¿Cómo es que yo voy a interactuar en los próximos 10 años? ¿Sí? Es escoger qué es lo que yo voy a hacer. Si estamos hablando de que se tiene que escoger, también estamos hablando de que se tiene que renunciar. Renunciar en muchas oportunidades en las organizaciones significa dejar de hacer cosas que estoy haciendo y que están estorbando para el crecimiento de la compañía. Entonces, ¿qué no es estrategia? Estrategia no es una moda. Estrategia no es Six Sigma, estrategia no es certificaciones de calidad. Todas esas son como herramientas y uno tiene que tener como una cajita de herramientas y esa cajita de herramientas, uno extrae esa cajita de herramientas, cada una de esas herramientas y la aplica en la compañía y en los procesos según sean los requerimientos. Y esa es una gran diferencia y a lo que estamos invitando es que estamos jugados, es por construir una estrategia que si lo hacemos entre todos, más todas las otras compañías que han pasado por acá, más otras compañías que son muy grandes y más las que vayan a pasar en el futuro, lo que vamos a lograr es que la región sea más competitiva. En el segundo capítulo, por decirlo de alguna manera, o en el segundo título, estamos hablando de un modelo integrado. Y aquí simplemente lo que queremos hacer es un énfasis inmenso a que las compañías son seres vivos y que todas las definiciones que usted tome al interior de la compañía están conectadas, todas están interconectadas. Entonces, cuando usted haga cambios en algunos de los ejes fundamentales de la compañía, usted debe detenerse y debe pensar muy bien ese cambio o esa definición, cómo le va a pegar a otros componentes. Y las organizaciones, entonces, tienen 5 grandes palancas a través de las que gestionan el negocio. 1 es la estrategia, 2 la estructura, 3 sistemas y procesos, 4 indicadores y compensación y 5 talento humano. Entonces a lo que estamos invitando en el segundo capítulo es que seamos conscientes, no solamente nosotros, sino los equipos nuestros, a que cualquier decisión que tomemos y que sea de gran importancia para la organización, se mire dentro del todo. Cuando usted
tenga claridad en relación a lo que es la estrategia y la estructura, cuando usted profundice en esas dos palancas, usted lo que va a tener muy claro es cuáles son las capacidades y cuáles son los activos estratégicos de la organización. Y cuando usted trabaje en la estructura y trabaje en los sistemas y procesos, entonces usted lo que tiene dominado es cuál es el conocimiento de la organización y cuál es la tecnología que usted tiene al interior de la organización. Y cuando usted trabaje en los sistemas y procesos y trabaje en el indicador y en el tema de compensación, eso es simplemente el día a día. Cuando yo trabajo en el tema de indicadores y en el tema de talento humano, entonces yo lo que tengo es cultura. Y finalmente, quizás el más importante es cuando uno trabaja en estrategia y en talento, entonces yo estoy construyendo visión compartida. Y visión compartida quiere decir que todas las personas del equipo o que todos los ejecutivos entienden perfectamente qué es lo que quiere hacer la organización y le encuentran sentido absolutamente a todas las decisiones de la organización. Entonces de ahí nos vamos a ir para el tercer capítulo, es entorno y ventaja competitiva. En general, cuando uno habla del entorno, uno no solamente está hablando de aspectos de carácter macroeconómico, sino demográfico y socioculturales. Y en el ambiente competitivo estamos hablando de temas políticos y de gobernabilidad, estamos hablando de la competitividad global y estamos hablando de la tecnología. Y entonces a lo que estamos hablando es que las organizaciones se tienen que preparar para conocer en su entorno qué es lo que está pasando en su entorno y ese entorno cómo le puede pegar a su funcionamiento. Y cuando estamos hablando de eso, estamos invitando simplemente a que los datos que estamos tomando del entorno, que los datos los convirtamos en información, que la información la convirtamos en conocimiento, que el conocimiento lo convirtamos en inteligencia y que con base en eso miremos cómo esa información y esa inteligencia nos permite identificar cómo va a ser impactado el negocio y entonces con base en eso tomemos decisiones. Este capítulo tiene una herramienta muy valiosa, que es el análisis de la industria. Y entonces cuando usted analiza una industria, la invitación es a que usted analice 5 cosas. 1, los competidores que están actualmente peleando por el mercado. 2, los competidores que pueden entrar porque el mercado se está haciendo atractivo. 3, los proveedores, los que le entregan insumos a esa industria. 4, los clientes, cómo consumen, qué tan leales son. Y 5, los sustitutos, el producto que yo estoy fabricando, qué tan factible puede ser que sea sustituido por otro producto. Entonces ahora me voy a ir de afuera para adentro. Como ya tengo conocimiento del entorno, entonces ahora tengo que mirar cuál es la cadena de valor de mi organización, qué es lo que yo hago. Y entonces en una cadena de valor hay 3 grandes procesos que son los de planeación, los misionales y los de soporte. Y si lo tiene muy claro, la intención es que usted pueda coger su mapa de procesos y pueda identificar cuáles de esos procesos son los que son muy sensibles, cuáles son los que son muy importantes, dónde es que usted tiene que tener la mejor gente, dónde es que tiene que hacer las mejores inversiones. ¿Para qué? Para que esos procesos le permitan mantener las capacidades que usted ha desarrollado en el tiempo de existencia que tenga la organización. Hay otros conceptos que son muy importantes, que son mercado y clientes y competidores. Tenemos que conocer muy bien el competidor. Y conocer muy bien el competidor no es conocerlo en ventas. Sí, es que yo sé el cuánto vende. No. La intención es que seamos capaces de decir, dígame el competidor suyo qué es lo que hace muy bien. Y se habla de un concepto también que es muy importante y es el mercado y los clientes. Estamos invitando a las organizaciones, es que las organizaciones sean capaces de identificar en su sector, en el negocio en el que usted está, cómo ha evolucionado el mercado. El 4º capítulo habla de mi historia, de mis capacidades y de mis activos. Y entonces aquí a lo que se está invitando es a que usted se mire hacia adentro en la organización y usted trate de identificar en su organización desde algunos de estos elementos cómo es que es su organización, cómo es el carácter de su compañía,
¿Y con qué se ha ido construyendo en el tiempo? En la manera en cómo usted evoluciona con el portafolio, en la manera en cómo usted es sensible con la calidad, en cómo usted maneja la tecnología. Y entonces la intención en el módulo es como invitar a las compañías a que se miren como desde esa perspectiva que les permita identificar cuáles son sus capacidades y sus activos estratégicos. Porque la intención es que usted, con eso que sabe hacer muy bien y con los activos estratégicos que usted tiene, que le permiten hacer eso muy bien, usted va a competir en el mundo. Porque ya usted no está compitiendo en Bogotá, ni en Colombia, ni en Latinoamérica, sino en el mundo. Señores, muchas gracias. Este es el contenido del primer módulo y espero que seamos muy exitosos en el desarrollo del mismo en los próximos 45 o 60 días.